Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 7. Nuestro tema es ambiente legal e internacional. El grupo está constituido por Cedeño Andrea, De la Cruz Jennifer, Macas Andrés, Goyes Milton, Rodríguez Evelyn y Steffi Manosalvas. Empezamos con ambiente legal e internacional. Una pequeña introducción. Decimos que los entornos legales de los distintos países son tan diversos y complejos que el estudio de las leyes individuales de cada país está fuera del alcance de un libro de mercadotecnia, ¿no? Sin embargo, existen aspectos comunes en la mayoría de las transacciones del marketing internacional que requieren de atención muy especial cuando se opera especialmente en el extranjero. En este capítulo vamos a discutir la jurisdicción, resolución de disputas, propiedad intelectual. También vamos a ver sobre algunas leyes extranjeras, sobre todo en los Estados Unidos, las leyes cibernéticas, problemas relacionados para ofrecer un panorama amplio en el entorno legal e internacional. También tenemos el clima político, las diferencias culturales, entre otros temas que abarcan todo esto el ámbito legal, el cual se desarrollará a continuación observando subtemas como la jurisdicción, recursos legales, la protección de los derechos de propiedad intelectual y la aplicación de las leyes. Bueno, aquí tenemos bases para los sistemas legales. Existen 4 legados que forman la base de la mayoría de los sistemas legales en el mundo. Uno de los primeros es el derecho consuetudinario, que se deriva de la ley inglesa y que es esta misma de la base de las legislaciones tanto de países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Estos países tienen influencia británica. Tenemos un segundo derecho que es el civil o derecho positivo, que se deriva del derecho romano, y esta misma se encuentra en países como Alemania, Japón, Francia, países no islámicos ni marxistas. Tenemos un tercer derecho que es la ley islámica, que se deriva de la interpretación del Corán, y que esta misma se utiliza en países como Irán, Arabia y Estados Unidos. Tenemos un cuarto sistema legal que es el comercial en las economías marxistas sociales de Rusia. Estas son las que forman un bloque soviético, tanto en países como Europa Oriental, China y sobre todo, y en los 4 sistemas legales ha estado el país de Estados Unidos. Tenemos la comparación entre el derecho y derecho positivo. Para establecer una comparación entre los conceptos, esta misma se debe indicar en qué consiste cada uno. El derecho común se lo especifica como una ley basada en la tradición. Son las prácticas del pasado y de los procedentes judiciales establecidos, tanto por las Cortes en razón de sus interpretaciones de estatus o resoluciones judiciales, que se lo podría decir sentencias emitidas en un pasado. Tenemos también el derecho positivo, que esta se basa en un sistema completo de normas legales, tanto escritos o como un sistema ilegal que se divide por lo general en 3 derechos independientes, que son entre gobiernos, también tenemos entre empresas y gobiernos, y la última entre 2 empresas. Estas 2 empresas, las cuales se revisan por parte de tribunales, ya sea de cualquiera de las partes implicadas o por medio de arbitrajes. Entre la parte de resolución de controversias internacionales, esta se la tomó de una manera informal, tanto las conciliaciones, ya antes mencionado los arbitrajes o los plagios. Buenos días, ingeniera. Y compañeros, yo les voy a hablar sobre la extensión y alcance de la investigación de mercados internacionales. Siguiente. La diferencia básica entre la investigación de mercados interna y la externa es el mayor alcance que necesita la investigación foránea, algo que se hace indispensable a la causa de los mayores niveles de incertidumbre.
Estas investigaciones pueden dividirse en 3 tipos, dependiendo de la información que se requiera. Primero, la información general, que será esta acerca del país, el área, el mercado o todas las anteriores. La información necesaria para predecir lo que son los futuros requisitos del marketing mediante la anticipación de las tendencias sociales, económicas o del consumidor. También la información específica del mercado para tomar decisiones puntuales relacionadas con el producto y su promoción, distribución y precio. Siguiente. En las operaciones nacionales se pone mayor énfasis en el tercer tipo de investigación ya antes mencionada, que es la información específica del mercado. La estabilidad política, los atributos culturales y características geográficas de un país son algunos de los tipos de información que normalmente no reúnen los departamentos nacionales. Los pasos para una planificación que exige la recopilación y valoración de datos de los tipos de información ya antes mencionados son la económica y la demográfica, que son los datos generales acerca del crecimiento, de la economía, inflación, tendencia de ciclos de negocios y temas ya similares. Lo que es el clima cultural, sociológico y político, que hace reseña a lo que no es económico, las condiciones que afectan a los negocios de la división. Tercer punto, la perspectiva general de las condiciones de mercado, que es un análisis detallado de las condiciones del mercado. Cuarto, el resumen del ambiente tecnológico, que es un resumen de la tecnología de punta en cuanto a la forma en la que se relacionan los negocios. Y quinto, la situación competitiva, que es una reseña entre los ingresos por ventas de la competencia, los métodos de investigación de mercado, de la segmentación de mercado y también lo que son los productos. Siguiente. El proceso de investigación. Un estudio de investigación de mercado siempre se deriva en una solución de compromiso dictada por límites de tiempo, costo y el estado actual de la tecnología. La clave para que una investigación de mercado sea exitosa es un enfoque sistemático y ordenado para la recopilación de datos. Para esto existe un proceso y pasos a seguir que son definir el problema de la investigación, establecer los objetivos de la misma, determinar las fuentes de información que satisfarán los objetivos de la investigación, considerar los costos y beneficios del esfuerzo de la investigación, reunir datos pertinentes de las fuentes secundarias y las primarias, analizar, interpretar y resumir los resultados y como punto final, comunicar lo que son los resultados de manera eficaz a las personas que van a tomar las decisiones. Siguiente. Definición del problema y el establecimiento de los objetivos de investigación. Después de examinar las fuentes internas de datos, el proceso de investigación debe iniciarse con una definición del problema de la investigación y el establecimiento de metas, pero de la investigación específica. Aquí la dificultad primordial es convertir esta serie de problemas empresariales en objetivos de investigación. Siguiente. Los problemas de disponibilidad y uso de datos secundarios. Tenemos lo que es la disponibilidad de los datos, que aunque en ningún otro país del mundo cuenta con la cantidad y calidad de estos datos relacionados con el marketing, como existe en Estados Unidos, que sabemos que es un país que es rico en lo que es la tecnología,
y siempre siempre anda en tendencia y innovando cosas y así. Entonces, este país siempre va a ser uno de los pioneros en obtener, digamos, una investigación de mercado de punta. También lo que es la confiabilidad de los datos y la comparabilidad de los datos que como sabemos en otro país, particularmente estos datos no los toman en cuenta. A comparación de Estados Unidos, que como ya lo mencioné anteriormente, es el país más destacado en hacer o en dar información o en obtener investigaciones de primera. Gracias. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual refiere a la protección de la creación intelectual de las mismas, que confiere y reconoce a sus creadores una serie de privilegios y derechos exclusivos por un tiempo determinado. Para beneficiarse de la misma, de acuerdo a los términos establecidos por las leyes, y entre ellas la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado o Ley Orgánica de la Comunicación. Las compañías gastan millones de dólares para establecer nombres de marcas o marcas registradas que simbolizan su calidad, para diseñar una multitud de otras características de productos que atraigan a los clientes, con el fin de que adquieran su marca en lugar de todas las demás. Millones más se gastan en investigación para el desarrollo de los productos, procesos patentados, diseños y fórmulas que proporcionan una ventaja a la empresa en comparación con la competencia. Siguiente diapositiva. Falsificación y piratería. Los artículos falsificados o piratas se encuentran en un amplio grupo de industrias, como son ropa, partes automotrices, sustancias químicas para la agricultura, productos farmacéuticos, libros, discos, películas, teléfonos móviles, fórmulas alimenticias para bebé, hamburguesas, etc. E incluso tiendas de gran prestigio. Se estima que cada año se venden más de 10 millones de relojes suizos falsos, de marcas famosas como Cartier o Rolex. Siguiente diapositiva. Los productos farmacéuticos falsos abarcan desde la copia que tiene la misma eficiencia que el original, pasando por los que tienen poco o ninguno de los ingredientes activos de la original, hasta llegar a aquellos que se fabrican con sustancias perjudiciales. Aquí tenemos un cuadro de las tasas de piratería a nivel mundial, en donde están los países que tienen alto índice, como son Georgia, Venezuela, entre otros. Y entre los menores tenemos Estados Unidos y Japón. Siguiente diapositiva. Protección inadecuada. La incapacidad para proteger de forma adecuada los derechos de propiedad intelectual en el mercado mundial puede conducir a la pérdida legal de los derechos en mercados potenciales rentables, debido a que las patentes o los procesos, las marcas registradas y los derechos de autor son valiosos en todos los países. Algunas compañías han descubierto que algunas naciones se han apropiado y explotado con ganancia sus activos sin la concesión de licencias o mediante pagos de una compensación monetaria. Siguiente diapositiva. Comparación entre uso previo o registro. En Estados Unidos, país que se rige por el derecho consuetudinario, el uso previo determina la titularidad de los derechos de propiedad intelectual. Es decir, que quien quiera y que pueda establecer que fue el primero en usar algo es considerado el dueño.
y esto le otorga el derecho legal de lo que usted quiera patentar. Sin embargo, en muchos países que se rigen por el derecho positivo, la propiedad es establecida mediante registro y no por el uso previo. Es decir, el primero en registrar una marca comercial u otro patrimonio intelectual será considerado el dueño. Siguiente diapositiva. Convenios internacionales. Muchos países firman convenios internacionales que tienen por objetivo proteger los derechos de propiedad intelectual y que las partes lo reconozcan. Internacionales más importantes vendrían a ser el Convenio para la Protección de la Propiedad Intelectual, firmado en París, conocido como el Convenio de París, que incluye Estados Unidos y a 100 países más. El Convenio Interamericano, que incluye a la mayor parte de los países de Latinoamérica y también a Estados Unidos. Y el Acuerdo de Madrid, que constituyó el régimen internacional de marcas comerciales, que incluye a 26 países de Europa. Siguiente. Otros enfoques gerenciales para la protección de la propiedad intelectual. ¿Cómo protegerse contra la piratería? Los remedios tradicionales, pero no tanto débiles, de las compañías estadounidenses que operan en países como China son varios. La diapositiva, por favor, Milton. 1. Tenemos prevenir, es decir, contratar a un representante local para registrar la API con toda diligencia ante los organismos correspondientes. 2. Solucionar las controversias por la vía de la negociación y otras alternativas. Presentar una queja ante las autoridades chinas. Y 4. Presentar una queja ante el gobierno de Estados Unidos y la Organización Mundial del Comercio, OMC. Además de estas estrategias, actualmente se están efectuando investigaciones para conocer mejor los motivos que los consumidores tienen para comprar productos piratas. La siguiente, por favor. Pensadores creativos. Tenemos a Microsoft, Peeling y Warner Bros. Tenemos Microsoft llegar a un acuerdo con los chinos. Por ejemplo, Bill Gates llegó a un acuerdo para que 1.2 mil millones de dólares de software fueran incluidos en las computadoras de la compañía china. Tenemos a Peeling, un proyecto ejemplifica este innovador planteamiento para desarrollar y proteger la propiedad intelectual china. Tenemos Warner Bros. Los consumidores chinos seguirán copiando creativamente la propiedad intelectual extranjera. Las estrategias heroicas de marketing en China que no dejan de ser controvertidas, que consiste en bajar prácticamente a la mitad de precio sus DVD a 1.88 dólares y en distribuir sus productos a los pocos días de su estreno en las salas de cine, antes que cualquier otro lugar del mundo. La siguiente, por favor. Derecho cibernético, temas sin resolver. Los diversos temas relacionados con el desarrollo del derecho cibernético, las leyes existentes son vagas o no abarcan del todo cuestiones como los juegos de azar, la protección de los nombres de dominio, los impuestos, la jurisdicción en las transacciones internacionales, las cuestiones contractuales y piratería. Nombres de dominio y ciberocupación. Los ciberocupadores que pueden significar una amenaza grave para las empresas. Incluye los sitios de parodia, los de protesta y los de odio. Seguimos con el mismo tema, ¿no? Sin resolver. Ya, impuesto. Un sistema tributario típico se basa en saber dónde radica una actividad económica en particular. Determina con exactitud dónde y cuándo tiene lugar una venta en el ciberespacio. Es muy complicado. Y a no ser que los contribuyentes
exclusivos puedan ser detectados, sería sumamente difícil cobrar un impuesto cualquiera. La jurisdicción para controversias y validez de los contratos, la Comisión Europea ha empezado a revisar el marco normativo entero de la infraestructura tecnológica para la sociedad de la información. La Comisión está trabajando en distintas leyes que tendrán por objeto colocar al comercio electrónico al mismo nivel que el comercio convencional. Siguiente. Bueno, continuando con el tema, ahora vamos a hablar sobre las leyes de seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuando una compañía hace negocios en más de un país, debe estar atenta a los diferentes sistemas legales que hay en cada uno de ellos. Este problema es especialmente genera muchas complicaciones para las compañías vendedoras que formulan un plan de marketing que será instituido en varios países, pero cada país tiene leyes distintas. La compañía puede adaptar las diferencias de idiomas y de costumbres, pero las diferencias legales entre naciones podrían presentar problemas para un programa de marketing. Siguiente diapositiva. Tenemos otra ley que es la ley del marketing, ¿no? Y la ley del marketing verde. La ley del marketing, todos los países cuentan con leyes que rigen las actividades de marketing en cuanto a la promoción, el desarrollo de productos, las etiquetas, los precios y los canales de distribución. Por lo general, las discrepancias entre mercados ocasionan problemas a los negociadores, en particular a los administradores y sus compañías. En Canadá, las normas son incluso más estrictas. Todas las afirmaciones y declaraciones deben ser analizadas a fin de asegurar que lo declarado al público no es falso ni engañoso. Esta declaración no se puede hacer de palabra al vender, ni puede estar contenida en un sobre o cualquier cosa, que quede a la vista del público, como las etiquetas de los productos, los insertos en ellos u otra forma cualquiera de publicidad, inclusive lo que podría decir una carta de venta. En lo que es la ley del marketing verde, el marketing verde o ecológico define la estrategia comercial de una empresa dedicada normalmente a la venta de productos ecológicos. Pero no solamente es eso, también puede ser cualquier otro tipo de producto que se haya preparado para disminuir su impacto en el medio ambiente. Es un tipo de marketing cada vez más frecuente porque se adapta al pensamiento de las personas en el mundo moderno y es coherente entre todos los valores que nosotros tenemos que tener. Es capaz de transformar la tendencia actual para ofrecernos aquellos productos que se dedican a preservar la naturaleza y la conservación del entorno. Las compañías multinacionales también afrontan una creciente variedad de leyes que tienen por objeto abordar cuestiones ambientales. La preocupación mundial por el medio ambiente va más allá de la contaminación industrial, los desechos peligrosos y la deforestación. Las leyes del marketing verde giran en torno a productos y empaques de productos amigables para el ambiente y el efecto de estos en el manejo de los desechos sólidos. Siguiente diapositiva, Milton. Las leyes antimonopolio de los países extranjeros. Estas son el cuerpo de ley que prohíbe el comportamiento anticompetitivo, también conocido como los monopolios, y prácticas de negocios que son injustas. Estas leyes fueron creadas para fomentar la competencia en el mercado. Las leyes antimonopolios también hacen ilegales ciertas prácticas consideradas como dañosas para empresas, a consumidores o a ambos, o a quienes violan los estándares de conducta, etiqueta en general. Durante una buena parte del siglo XX, con la salida de Estados Unidos, las leyes antimonopolio no existieron o no fueron aplicadas en la mayor parte de los países del mundo. Sin embargo, la Unión Europea, Japón y muchas otras naciones han empezado a aplicar activamente sus leyes antimonopolio, que siguen o que rigen el patrón de lo que es Estados Unidos. La Corte de Justicia de Europa ha impuesto severas sanciones por asuntos como la competencia de monopolio, la discriminación de precios, las restricciones en la oferta y la imposición de una línea completa. Los países desarrollados suelen sostener en el derecho antimonopólico solo apunta a la eficiencia y al bienestar de los consumidores, y que cualquier enfoque que sea más general protegerá a los pequeños competidores y sumergirá a la economía en la eficiencia. Siguiente diapositiva. La legislación estadounidense que se aplica en los países anfitriones. Esto quiere decir que todos los gobiernos están preocupados por proteger sus intereses políticos y económicos,
dentro y fuera de su país. Es decir, toda actividad o acción que ocurra que represente una amenaza negativa para los intereses nacionales está sujeta al control del gobierno. El hecho de trascender las fronteras políticas de su país de origen no exime a las compañías y las leyes que rigen en él. Sea cual fuera la nación donde lleve a cabo negocios, un ciudadano estadounidense está sujeto a ciertas leyes que son de los Estados Unidos. Lo que no es legal para un negocio estadounidense en su país también podría ser ilegal en otras jurisdicciones. Para la compañía, sus subsidiarias y los licenciatarios de tecnología estadounidense, las leyes que prohíben aceptar un soborno, negociar con el enemigo, participar en una empresa comercial que pudiese afectar de forma negativa a la economía estadounidense. Participar también de un boicot no autorizado. Entonces esto, por lo tanto, en todo momento un ciudadano estadounidense que está en otro país no solo debe conocer las leyes del país anfitrión, sino que también debe conocer las leyes del país en el que reside. La siguiente diapositiva. Ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esta es una ley de los Estados Unidos promulgada hace 40 años, que sanciona a individuos y entidades por pagos indebidos a funcionarios públicos, extranjeros y emisores de valores en los Estados Unidos, que no prevengan o detengan pagos indebidos en sus libros y registros o en su sistema de controles de contabilidad interna. Prohíbe a la compañía pagar sobornos a funcionarios, candidatos o partidos políticos, así sean del país o del extranjero. Los directivos, administradores, empleados o agentes de una compañía declarados culpables de pagar un soborno deben participar o autorizar a sabiendas del pago de un soborno. Pueden ser objeto de severas sanciones. Sin embargo, hay que recordar que el soborno, que va desde davidas hasta extorsión, es una costumbre común en muchos países, no solo en Estados Unidos, sino también, como se puede ver también aquí, el Ecuador. Gracias. El siguiente. Bueno, las leyes antimonopolio de Estados Unidos que afectan a los mercados exteriores. En la aplicación de las leyes antimonopolio tienen dos propósitos en el comercio internacional. El primero es proteger a los consumidores estadounidenses asegurándoles que se beneficiarán de los productos y las ideas creadas por competidores extranjeros y por competidores nacionales. Y la segunda ley es para proteger de las exportaciones y las oportunidades de inversión estadounidense contra las restricciones impuestas por las iniciativas privadas. Siguiente. En cuanto a la ley de anti-boicot, las compañías estadounidenses tienen prohibido participar en un boicot extranjero no autorizado. Es más, ellos tienen que reportar toda solicitud para que cooperen en un boicot. La ley anti-boicot responde al boicot de la Liga Árabe contra los negocios israelíes. Y el boicot de la Liga Árabe contra los negocios israelíes tienen tres niveles, lo cual en el primero se encuentra el boicot que prohíbe el comercio directo entre los estados árabes e Israel. El segundo boicot impide a los gobiernos árabes tener negocios con compañías que tienen negocios con Israel. Y el tercer boicot restringe a los gobiernos árabes a hacer negocios con compañías que estén haciendo negocios con Israel. Siguiente. En cuanto a la extraterritorialidad de la legislación de Estados Unidos, tenemos primero la cuestión de la extraterritorialidad de las leyes de Estados Unidos, que es de suma importancia para las compañías multinacionales estadounidenses, porque el largo brazo de la jurisdicción legal de Estados Unidos angustia a los jefes de estados. Los demás gobiernos sienten temor de la influencia de la política de gobierno de este país en su economía a través de las multinacionales estadounidenses. Y cuando la intención de cualquier clase de actividad en el exterior es restringir el comercio, no cabe duda de que es correcto aplicar las leyes estadounidenses. Sin embargo, la duda se representa cuando la intención es realizar una transición mercantil razonable.
Y si el gobierno de Estados Unidos fomenta que las compañías estadounidenses se vuelvan multinacionales, en tal caso el gobierno debe prever la manera de resolver las diferencias cuando surgen conflictos entre las leyes de Estados Unidos y las leyes del país anfitrión. Siguiente. Restricciones para la exportación. Bueno, los controles de las licencias de exportación se aplican a las exportaciones de mercancías y datos técnicos de Estados Unidos. La reexportación de mercancías y datos técnicos de origen estadounidense de un destino exterior a otro destino exterior. Bueno, las partes y los componentes de origen estadounidenses utilizados en otros países para fabricar productos extranjeros para exportación y en algunos casos los productos extranjeros fabricados con datos técnicos de origen estadounidense. Bueno, la determinación de requisitos de exportación. Tenemos primero la licencia general que permite la exportación de ciertos productos que no están sujetos al control de la EAR y solo se requiere una declaración de la clase de productos en cuestión, su valor y su destino. Y en la licencia convalidada tenemos que otorga exclusivamente para aplicaciones formales y es un documento específico que autoriza la exportación sujeto a limitaciones específicas establecidas al tenor de la EAR. Gracias, ingeniero. Eso ha sido todo.